When the physician is faced Un médico se enfrenta al desafío de elegir un tratamiento óptimo para un paciente con enfermedad coronaria, un paciente que va a ser sometido a cirugía cardíaca, un paciente con cirugía de alto riesgo o un paciente politraumatizado. Frecuentemente es útil la medición de múltiples parámetros hemodinámicos. Al introducir un catéter de Swan-Ganz a través de la vena apropiada para alcanzar el lado derecho del corazón, es posible monitorear la presión de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, presión de la arteria pulmonar y la presión de Welch. Cuando el catéter se usa junto con un monitor apropiado, también se puede medir el gasto cardíaco. La función cardíaca también puede ser determinada por parámetros indirectos tales como resistencias vasculares sistémicas, resistencias vasculares pulmonares, índice de trabajo ventricular y presión de perfusión coronaria. Los estudios sobre la oxigenación del paciente pueden ser determinados tanto por la saturación de sangre venosa mixta o por un control continuo con saturómetro de pulso. Estas determinaciones ofrecen al médico un conocimiento sobre el estado cardiorrespiratorio del paciente. Distintas variables y formatos de las curvas obtenidos también asisten en cuanto al diagnóstico diferencial y para selección del tratamiento adecuado, incluyendo vasodilatadores, diuréticos, agentes inotrópicos, vasopresores, apoyo circulatorio mecánico o quirúrgico. Este video muestra la inserción de un catéter de Swan-Ganz a través de un introductor. También serán demostrados el dispositivo de monitoreo de la presión y la identificación de las distintas curvas. Hay muchos equipos distintos para el monitoreo de las presiones pulmonares. Los pasos de este video reflejan la práctica y los equipos más habituales. Los productos incluyen un sistema de medición de presiones, un kit de introducción del catéter, el catéter de Swan-Ganz para monitoreo continuo del gasto cardíaco y de saturación venosa de sangre mixta, y el monitor. Antes de la introducción del catéter, disponga del material necesario. Se debe disponer de una línea para monitoreo constante de la presión arterial. Solución fisiológica con heparina debe estar disponible para el lavado del sistema y puede ser instalados en una bolsa de presión. Las tubuladuras de la presión y el transductor deben llenarse lentamente a través de una delicada presión sobre el transductor. Se deben purgar las tubuladuras para asegurarse de que no queden burbujas. Una vez que ha sido purgado el sistema de presión, la bolsa de presión debe ser inflada hasta aproximadamente 300 milímetros de mercurio. El nivel del transductor de presiones debe situarse a la altura del corazón para asegurarse que los resultados de presión obtenidos sean adecuados. Cuando se usa un catéter que provee monitoreo continuo de la saturación venosa mixta, debe calibrarse la fibra óptica previamente. Se conecta la fibra al monitor. Una vez que el sistema fue calibrado, se saca el catéter de su envase y se deposita en un campo estéril. Existe una gran variedad de kits con distintos componentes según las necesidades que los médicos tienen para su adecuada inserción. Un sistema adicional requerido para la inserción es el del introductor valvulado. Un kit típico incluye un forro, anestesia local, una cuerda de piano, un dilatador, un bisturí, una jeringa de 5 mililitros y un avocat. Lo recomendado es un introductor de 9 French. Luego de retirarlo de su envase estéril, se coloca el forro por encima del catéter. Luego se coloca una jeringa sobre el pico del inflado del balón. La integridad del mismo se controla inflando con 1 a 1,5 centímetros cúbicos de aire.
Debe observarse simetría en el balón, el que puede ser sumergido en solución fisiológica para observar pérdidas de aire. Los otros lúmenes se conectan al sistema de monitoreo de presiones y se purgan con solución fisiológica. Anatómicamente hay varias vías para la colocación del catéter: vena antecubital, medial, subclavia derecha, subclavia izquierda, vena femoral y vena yugular interna derecha. Todos estos accesos tienen varias ventajas y desventajas. Llegar al corazón a través de la vena yugular interna derecha es común por su fácil identificación, accesibilidad y porque provee el camino más directo para acceder al corazón derecho. La vía de acceso para llegar a la vena yugular interna derecha será demostrada en este video. La vía de acceso elegida se relaciona con el procedimiento al que el médico se encuentra más acostumbrado y de acuerdo con la anatomía del paciente. En la práctica, el paciente se ubica en posición de Trendelenburg a 10 o 20 grados. Se gira la cabeza hacia la izquierda, alejándola del sitio de punción. Antes de la punción, el médico se ubica por detrás del paciente y palpa hasta encontrar el triángulo de tejido blando sobre el que va a punzar. Los lados del triángulo son los bordes del esternocleidomastoideo y la base es la clavícula. Con la práctica aumenta la facilidad para encontrar estos reparos. Los bordes del esternocleidomastoideo, la clavícula, la vena yugular externa, la vena yugular interna pasa por la mitad lateral del triángulo, solo parcialmente cubierta por el músculo. La arteria carótida común transcurre posterior y lateral y medial con respecto a la vena yugular interna, por lo que a partir de este abordaje es infrecuente su indeseada punción. El preparado del sitio de punción consiste en limpieza quirúrgica con solución iodada. El personal que trabaje alrededor del campo estéril debe utilizar gorro y máscara. El médico debe usar camisolín estéril, gorro, barbijo y guantes. Se prepara el anestésico y se inyecta con aguja pequeña a la altura del ápex del triángulo. Existen varias técnicas para localizar el vaso. La preferencia de qué aguja se utiliza para este depende de la experiencia del médico. Se protege el sitio de punción, se prepara la aguja del kit del catéter de Swan-Ganz. Una vez que se definió el triángulo, la vena yugular interna puede ser abordada a través de una punción en el ápex del triángulo. La aguja se introduce sobre el borde lateral interno del haz clavicular del esternocleidomastoideo en un ángulo de 45 grados apuntando al pezón ipsilateral. Es importante localizar la vena yugular interna con una aguja de 22 antes de pasar a la gran aguja provista por el kit. Si durante la aspiración aparece sangre roja rutilante, es indicado de haber punzado la arteria carótida. Se debe retirar la aguja y realizar una presión directa durante varios minutos antes de proseguir. Luego de la identificación de la yugular interna, se punza con la aguja provista por el kit del catéter. Habitualmente se necesita hacer cierta presión para proteger la aguja a través de la piel, para progresar la aguja a través de la piel y de la fascia. Una buena regla es no avanzar la aguja demasiado profundo ni demasiado rápido. Una vez retirada la aguja se debe aspirar sangre antes de continuar con el procedimiento. Una forma de asegurarse que estamos en la vena yugular es agregar una pequeña extensión de tubuladura al extremo del catéter. Luego la sangre va a llenar esta tubuladura. Eleve el otro extremo del catéter y observe las fluctuaciones de la sangre. Si el nivel de sangre decrece, el catéter está en la vena. Si se notan pulsaciones o el nivel de sangre excede la extensión del catéter, este está en la arteria carótida. Se pasa la cuerda de piano a través del catéter con un dispositivo que permite pasarla con una sola mano, sujetando con la otra el catéter. Se retira la aguja gruesa dejando colocada la cuerda de piano. Debe agrandarse el orificio de inserción con un bisturí, lo que permite pasar el introductor y un dilatador a través del orificio. La mano del médico opera cerca de la piel para evitar los dobleces del introductor.
Se desliza el introductor con un suave movimiento de rotación en simultáneo. El dilatador está diseñado para que este deslizamiento sea un procedimiento delicado para minimizar el trauma tisular. Se extrae la cuerda de piano y el dilatador dejando el introductor en la vena. Para asegurarse que el catéter está colocado en la vena, se aspina con una jeringa. En este momento se asegura el catéter con una sutura a la piel. Llega el momento ahora de introducir el catéter de Swan-Ganz. Se introduce la punta del catéter a través del introductor con la punta curva del catéter apuntando a la línea media del paciente. Se introduce el catéter suavemente en la vena y se alcanza la aurícula derecha. El catéter está cerca de la unión entre la aurícula derecha y la vena cava superior, aproximadamente a 15 y 20 centímetros desde el punto de la inserción. En este momento se debe inflar el balón y es recomendado su inflado completo para que su colocación sea apropiada. Bloquear la salida del aire desde el balón hacia la jeringa. Debe controlarse el monitoreo electrocardiográfico durante todo el procedimiento. Habitualmente no se requiere control fluoroscópico para la colocación del catéter de Swan-Ganz. Con simplemente observar las variaciones de las ondas de presión, podemos notar la posición en las distintas cámaras por las que el catéter va transcurriendo. Esto, junto con las marcas en centímetros sobre el catéter, asisten al médico para la identificación del momento en el que el catéter se ubica en la arteria pulmonar. Cuando la punta del catéter está vecino a la aurícula derecha, en el monitor aparece una onda de presión característica. Esto indica que la punta del catéter está en el corazón o grandes vasos. Cuando se alcanza la aurícula derecha, la presión media normal es de 4 milímetros de mercurio. Cuando el catéter alcanza el ventrículo derecho, aparece una onda característica ventricular. La presión sistólica del ventrículo derecho es de aproximadamente 25 a 30 milímetros de mercurio y la diastólica es de 0 a 8. Siempre se debe contar con equipamiento antiarrítmico y de resucitación. Al pasar al ventrículo derecho, frecuentemente se observan extrasístoles ventriculares. Se observa la onda de presión de la arteria pulmonar al salir del ventrículo derecho, de características dícrota. Las presiones de la arteria pulmonar son muy similares a las del ventrículo derecho, 25 a 30 milímetros de mercurio. La diastólica aumenta cuando se alcanza la arteria pulmonar con una presión normal de 10 a 15 milímetros de mercurio. Durante la inserción del catéter en la arteria pulmonar es útil observar las presiones diastólicas más que las sistólicas, ya que las sistólicas son iguales a la diastólica, la que aumenta cuando se alcanza la arteria pulmonar. La curva de presión de la arteria pulmonar cambia a una presión de enclavamiento o wedge cuando el catéter alcanza la posición de wedge. La onda es similar a la de la aurícula derecha con un valor medio de presión de 6 a 12 milímetros de mercurio. En este momento el balón debería ser desinflado. Los inflados subsiguientes deben ser intermitentes y solo lo suficientemente prolongados como para permitir la lectura de la presión. Luego de la inserción del catéter, este se calienta según la temperatura corporal y se ablanda, pudiendo de este modo migrar con el flujo sanguíneo y relocalizándose en sectores más distales del árbol arterial pulmonar. Si esto sucede, aparecerá en el monitor una onda de presión de wedge continua. Los pasos para mantener el catéter localizado en el lugar adecuado incluyen durante la inserción mantener el balón inflado al máximo, desinflarlo una vez que se alcanzó la localización apropiada en el área de wedge. Para reducir la posibilidad de generar un loop redundante a nivel del ventrículo derecho, retire lentamente el catéter 1 a 2 centímetros. Vuelva a inflar el balón con 1 a 1,5 centímetros cúbicos de aire para volver a obtener una curva de wedge. Cuando el catéter está en la posición correcta, debe estirarse del forro y fijarlo al extremo distal para evitar contaminación del catéter.
Cuando se usa el combo catéter y sistema de control monitoreando, una vez que el catéter ha sido colocado, se puede comenzar con el monitoreo. El monitor comienza a acumular los datos. Es de buena praxis controlar la adecuada colocación del catéter por fluoroscopía o radiografía de tórax, si el procedimiento fue realizado fuera de la unidad coronaria. Como en cualquier procedimiento de esta índole, pueden existir complicaciones. De todos modos, estas disminuyen a medida que aumenta la experiencia del médico. Las complicaciones más frecuentes asociadas a este procedimiento incluyen looping y knotting. Las posibilidades de looping deben considerarse cuando el catéter fue progresado 20 a 30 centímetros y persiste la imagen de aurícula derecha en el monitor, o cuando progresó 30 a 40 centímetros y la curva de ventrículo derecho no se modifica por una de arteria pulmonar. En este caso, debe desinflarse el balón y suavemente retirarlo. Reinflar el balón y volver a progresar el catéter. A pesar de que el catéter Swan-Ganz es un dispositivo relativamente seguro, las complicaciones pueden ocurrir con posterioridad a su colocación. Estas incluyen ruptura del balón, migración del catéter, ruptura de la arteria pulmonar, arritmias ventriculares y bacteriemia. Cuando se utiliza aire para inflar el balón, existe la posibilidad de producir una embolia gaseosa por ruptura del balón. Habitualmente, el pasaje de 1 a 1,5 centímetros cúbicos de aire en la circulación pulmonar no produce consecuencias detectables, y una vez que se verifica la ruptura, no debería volver a intentarse el inflado del balón. Aún así, la presión de la arteria pulmonar puede seguir siendo monitoreada, aunque no se podrá obtener la presión de Wedge. Si existe la posibilidad de un shunt de derecha a izquierda, tal como un defecto septal, debería usarse dióxido de carbono para el inflado del balón. El balón nunca debe ser inflado ante la presencia de una onda de presión de Wedge permanente o continua. Podrían producirse lesiones en el lecho vascular pulmonar que llevarían a la ruptura arterial con la consecuente hemorragia. Es importante retroceder el catéter hasta una posición en la que al inflarlo exprese una curva de presión de Wedge en el monitor. La punta del catéter puede desplazarse y caer hacia el ventrículo derecho produciendo arritmias. Si esto sucede, debe inflarse el balón para que el flujo sanguíneo lo vuelva a llevar a la arteria pulmonar. Con todas las precauciones del caso, el catéter suele poder dejarse en su lugar por hasta 72 horas. Pasado ese tiempo, las posibilidades de tromboembolismo, infecciones y otras complicaciones aumentan. El objeto debe ser dejar el catéter la menor cantidad de tiempo posible necesario para determinar el estatus cardiovascular del paciente y los efectos del tratamiento. Con experiencia, el catéter de Swan-Ganz puede ser colocado en forma rápida y segura. La técnica de inserción previamente mostrada puede ser resumida de la siguiente manera. Prepare el catéter de Swan-Ganz. Pase el catéter a través del forro y controle eventuales pérdidas del balón. Purgue los lúmenes distal y proximal. Realice anestesia de la piel con aguja pequeña. Aspire con una aguja para identificar la vena yugular interna. Relocalice el vaso con la aguja del equipo del catéter. Aspire. Retire la aguja. Pase la cuerda de piano dentro de la vena a través de la aguja gruesa. Retire la aguja dejando colocada la cuerda de piano. Agrande el sitio de punción con un bisturí. Pase el introductor y el dilatador por la cuerda de piano. Retire la cuerda de piano y el dilatador. Pase el catéter de Swan-Ganz a través del introductor. Cuando la punta del catéter está en la vecindad de la aurícula derecha, infle el balón y controlando continuamente el electrocardiograma y las ondas de presión, progrese el catéter hasta la posición de Wedge. Luego de obtener la onda de presión de Wedge, desinfle el balón y localice la onda de presión de la arteria pulmonar. La experiencia clínica ha demostrado que la utilización del catéter de Swan-Ganz es de gran utilidad para brindar información fisiológica confiable, considerada de una guía indispensable para el diagnóstico y el manejo clínico. Los accesos venosos centrales pueden obtenerse desde varios lugares con posición anatómica distinta, tales como la vena yugular interna, la vena subclavia y las venas femorales.
A pesar de que estos procedimientos son similares, existen algunas diferencias entre ellos. Hay una gran variedad de dispositivos disponibles para proveer acceso al sistema venoso central del paciente. El dispositivo a utilizar puede variar según se requiera monitorear al paciente o simplemente infundirle fluidos. Un catéter de acceso a venas centrales puede proveer fluidos a una tasa alta de infusión, a la vez que provee un lumen para el monitoreo de la presión venosa central. Estos catéteres pueden ofrecer 1, 2 y hasta 3 lúmenes, dependiendo de la preferencia del médico. Existen muchos kits disponibles con múltiples componentes. Los pasos para inserción por la vena subclavia utilizando la vía infraclavicular son los siguientes. Hágase del equipo necesario y póngalo en un campo estéril. Ponga al paciente a 15 grados en posición de Trendelenburg. Párese a la cabecera de la cama y aleje la cabeza del paciente del campo de la subclavia que vaya a punzar. Puede usarse tanto la subclavia derecha como la izquierda. Cubra el área, aplique anestesia creando una pequeña ampolla. Punce la piel a nivel de la unión de los tercios proximal y medio de la clavícula. La aguja se avanza por debajo de la clavícula, paralela al plano horizontal y dirigida hacia la fosa supraesternal. Debe profundizarse entre 3 y 5 centímetros dependiendo del paciente. Se debe tener cuidado de que la aguja no se desplace en el plano frontal porque esto aumenta el riesgo de neumotórax. Cuando se alcanza el vaso, la técnica de inserción es similar a la técnica de inserción del introductor. Luego de la aspiración de sangre venosa, retire la aguja y la jeringa dejando el catéter en su lugar. Inserte la cuerda de piano a través del catéter. Agrande ligeramente el foramen con un bisturí. Pase el dilatador sobre la cuerda de piano para agrandar aún más el foramen mencionado. Retire el dilatador dejando la cuerda de piano colocada. Haga progresar el catéter de acceso venoso central sobre la cuerda de piano. Haga un pequeño movimiento de rotación mientras progresa el catéter. Cuando se utilizan catéteres de múltiples lúmenes, el lumen distal será el que se coloca sobre la cuerda de piano. Retire la cuerda de piano y asegúrese de que se pueda aspirar sangre fácilmente a través del lumen distal. Se puede realizar una aspiración con jeringa en este momento para asegurarse de remover cualquier burbuja de aire que pudiera haber en el catéter. Proteja el sitio de punción de acuerdo con la costumbre de la institución. And pulmonary artery catheters. For further information, please contact your local Edwards sales representative.